Hola, hola, bienvenidos a Bausate Televisión. Ahora nos toca pensar un poquito más sobre periodismo con sus nuevas tecnologías y de cómo ha cambiado radicalmente. Por eso te vamos a presentar el discurso sobre sociedad, nuevos medios y periodismo, a cargo del magíster Roberto Rodríguez Rabanal, que nos ofrece desde su punto de vista como sociólogo todo sobre su maestría en gestión municipal pública y lo que nos permite asociar todos los cambios del periodismo y la gestión del Estado. El tema que nos convoca tiene como referencia y tiene como título Sociedad, Nuevos Medios y Periodismo. Yo quisiera, en primer lugar, tratar por separado cada uno de estos componentes y luego interrelacionarlos. Lo primero, cuando hablamos de sociedad en general, nos estamos refiriendo a un conjunto de personas que construyen organizaciones e instituciones que tienen una historia en común, que tienen valores en común, que tienen tradiciones en común y que actúan en común, con las diferencias humanas correspondientes. Y en una sociedad existe algo fundamental, un capital que no me estoy refiriendo al dinero, sino que es el capital humano, la persona, y el capital social. Bausate y Mesa representa un capital social en nuestro país y eso deben tenerlo perfectamente claro. Es un aporte más allá de tal o cual circunstancia. Y una sociedad en general tiene esas características. Y en una sociedad existe el factor social, el factor político, el factor económico, el factor cultural, el factor militar, llamémosle así, entre otros. Y este conjunto de factores se interrelacionan entre sí. Y evidentemente en una sociedad hay un Estado que se supone debe representar en este caso, a la nación. Digo se supone porque a la luz de la historia, lamentablemente, estamos muy lejos de ello. Tenemos desde 1821 una independencia como que creó la República del Perú. Sin embargo, a lo largo de los años como sociedad, tenemos una república que no ha desarrollado ciudadanía, entendido como derechos, deberes y valores, y que al mismo tiempo tenemos una herencia colonial expresada en el clasismo, en el racismo, muy enraizada, que resultan elementos negativos en nuestra sociedad. Y tenemos, para decirlo en pocas palabras, un Estado en mal estado, de acuerdo no solamente a tal o cual momento histórico, sino que lamentablemente es lo preponderante. Y una sociedad, y va a hablar de la actualidad, no podemos hablarla en general. La sociedad peruana, para hablar específicamente, es una sociedad con un fuerte componente de informalidad que bordea el 80%. Y yo recuerdo muchos mensajes de presidentes, de ministros de Economía, por lo menos los últimos 30 años, donde recurrentemente se hacía mención a la informalidad, pero al parecer cada vez que se hace una nueva mención, aumenta la informalidad, lo que significa que no hay una estrategia general y por lo tanto además esto no forma parte de un proyecto de desarrollo nacional, un proyecto de país del cual carecemos, a diferencia de otros lugares, y que nos lleva a vaivenes y a un comportamiento errático. Y por otro lado, otro factor del cual poco se habla, o mejor dicho, poco se quiere hablar en nuestra sociedad, es el factor narcotráfico. La economía peruana tiene el espacio formal, el espacio de la informalidad, pero también hay la economía del narcotráfico. Hay un estudio de un colega mío que ha fallecido hace poco, Francisco Durán, donde justamente se refería a esas tres economías. Y el narcotráfico está penetrando crecientemente las estructuras de nuestra sociedad. No somos pues la Colombia de la época de Pablo Escobar, o el México de Chapo Guzmán o lo de ahora, o esta situación que es muy preocupante y germinal en el Ecuador, pero tenemos eso, no tenemos capos de la droga como pudo ser
no me acuerdo el nombre, Cárdenas Dávila era su apellido, que su apelativo era Moscaloca, que en los años 80 dijo muy suelto huesos que él estaba dispuesto a pagar la deuda externa del Perú. Sacaba de su bolsillo, de su sencillo y la pagaba. O creo que el último gran narco fue Vaticano en la época del Fujimorato, en las épocas, ¿no? Entonces, me refiero a todo esto porque es el medio real en el cual nos desenvolvemos. Un Estado que, en términos de políticas de servicios públicos, expresa precariedad, y por otro lado una economía fuertemente informal, y por otro lado la preciudadanía que tenemos en términos reales, la penetración del narcotráfico y componentes de corte autoritario, despótico y vertical en las propias gestiones gubernamentales. Esta es una primera aproximación en este primer punto, pero dentro de un marco mayor, en un marco de globalización acelerada y de un cambio en las últimas décadas donde pasamos, después de la Segunda Guerra Mundial, de una bipolaridad con dos superpotencias, Estados Unidos, Unión Soviética, luego de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, pasamos una etapa de unipolaridad, donde Estados Unidos prácticamente corría solo y que animó a algunos a hablar del fin de la historia y decir que iban a tener un predominio de por lo menos 100 años. Bueno, por ahí alguien se equivocó, se le cayó un cero, fueron solo 10 años. Y en este siglo hemos pasado a una situación de multipolaridad, donde hay un periodista español, Ignacio Ramonet, que escribió hace unos 20 años que el centro de gravedad pasaba de Occidente a Oriente. Y la realidad lo está demostrando por los avances en China y la India. India acaba de superar a China en población. Tiene 1.428.000 millones. China tiene 1.425.000. Entre los dos representan casi el 36% de la población mundial. Y tenemos una situación multipolar donde tenemos a Estados Unidos como la principal potencia aún, pero en bajada, este componente China-India, los llamados BRICS, donde distintos países se agrupan en una posición diferenciada, la Unión Europea, muy afectada ahora último por el conflicto Rusia-Ucrania. Yo he tenido oportunidad de estar en Europa el año pasado y he podido constatarlo claramente, y por otro lado una América Latina que con sus vaivenes se esfuerza por una mayor integración en términos hemisféricos, pero que aún somos marginales económica y tecnológicamente. Creo que es bueno reconocerlo, ¿no? Y por lo tanto hay nuevos retos para el Perú y América Latina dentro de ese mundo global. Yo he querido dar esta entrada para entender el proceso general de lo que es una sociedad, el proceso actual como sociedad peruana, latinoamericana y sus tendencias en el marco global, donde el factor principal es la multipolaridad, distintos polos, y hay situaciones nuevas. El segundo aspecto tiene que ver con los nuevos medios. Bueno, nuevos medios significa que hay una situación diferente. Lo que podríamos llamar el periodismo histórico, o otros le pueden llamar el periodismo tradicional, ha sido afectado, quiero utilizar esa palabra, podemos verlo de otra manera, con este proceso de globalización y al mismo tiempo del avance de la tecnología. Las TICs marcan la pauta y evidentemente en ese mismo proceso aparecen nuevos espacios, y dentro de esos nuevos espacios tiene un rol preponderante las redes sociales. Hay una discusión, yo he tenido oportunidad de participar en un foro virtual en el cual se discutía sobre la noticia. Usualmente la noticia era configurada por los líderes de opinión, llamémosle así, vinculados sobre todo a la política o otras esferas económica, en fin, diferentes ámbitos de representación social e institucional, pero por otro lado, en este marco, las redes sociales ahora disputan la noticia. Aparece determinado hecho, que bueno, hay que decirlo,
concertación de medios, expresión de la concentración del poder en determinado grupo económico o qué, pero evidentemente hay noticias importantes que no son difundidas. Alguien diría, las tapan o las minimizan. Lo real es que las redes sociales aparecen como un factor dinamizador de la vida social. Quiero poner un ejemplo que marcó bastante al país. Cuando hubo, quiero llamarle desde mi punto de vista, el golpe de Merino, se generó un nivel de movilización muy fuerte, sobre todo la juventud, y que llevó a que dos jóvenes, Inti y Brian, perdieran la vida por obra y desgracia de quienes se supone deberían cumplir su función profesional. ¿Y cuál fue la convocatoria fundamental esos días? ¿Alguna noticia en tal o cual medio? No, fueron las redes sociales, ¿o no? Y generó un factor movilizador. Las expresiones de movilización social en Francia, con sus peculiaridades vía los chalecos amarillos, empezaron ahí. Los movimientos ecologistas en Europa tuvo oportunidad de tener un acercamiento al de Alemania muy marcados por las redes sociales, y a partir de ello el efecto multiplicador. Entonces, en los nuevos medios hay eso, y evidentemente ahí el rol del Facebook, del Instagram, el TikTok, o las propias comunicaciones. Yo recuerdo, hace muchos años me decían, ¿cuál es tu correo? Ya no me acuerdo la última vez que me preguntaron cuál era mi correo. Tu número para whatsappear. Y el whatsappeo resulta siendo el factor de mayor acercamiento, con los pros y contras, porque es cierto, entre amigos, imaginémonos la promoción de colegio, de la universidad, en fin, el vernos, el abrazarnos, mirarnos a los ojos, en fin, tiene un valor que yo considero que no va a ser sustituido por la mejor whatsappeada del mundo, para llamarle de alguna manera, porque es el contacto directo, más aún en una sociedad querendona y de afectos, como es la característica de la peruana. O hace poco veía un meme en la cual salían unas señoras de 75 años para arriba y estaban conversando, y el título fue La época pre-WhatsApp, y ponían otra donde aparecían 5 jóvenes sentados al mismo lado sin mirarse entre sí, todos whatsappeando. En el primer caso estaban loreando, como decía una tía abuela, que era un factor de comunicación y de interactuar. Yo no vamos a valorar si esto es más, esto es menos, lo bueno, lo malo, no. Lo que quiero referirme, eso daría pie para un análisis mucho más profundo, a las distintas expresiones comunicacionales que tenemos. Y en ese marco, evidentemente, cuando hablamos de medio, son medios que buscan un fin. El tema que nos lleva también a una reflexión, si es que en algunos casos el fin justifica los medios, ya llevándolo a un extremo, y si por otro lado hay medios que son utilizados sin fines claros, o con fines que se presentan de una manera y que tienen fines subalternos. Entonces, este es un punto que creo que amerita, estoy seguro que en el proceso formativo acá en Bausate, como parte de la historia del periodismo y comunicacional, creo que debe ser un elemento muy importante. Pero además, asociando esto a otro elemento, que es el factor cultural. El Perú es un país diverso, y uno de los grandes errores, por llamarles, para no hablar de enfoque, es que el Perú es tratado desde la Lima centralista como un país homogéneo. En nombre de la denominación de Estado unitario, se mimetiza el componente diverso. Y el Perú, por ejemplo, Puno, hay los quechos, los aymaras. En la selva, a veces desde Lima se dice la selva, sí. Tenía oportunidad de interactuar en Satipo con los ayánicas o con los ahuajún en San Martín. Y hay disparidad, pero la mirada acá es uniforme.
por ese centralismo muy fuerte. El Perú es el país más centralista de Sudamérica, ciertamente, el más centralista. Está Lima y uno voltea atrás y no ve casi nada. En el caso de Colombia, por ejemplo, tenemos a Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla, para citar algunos. Bolivia, La Paz, Cochabamba, otros. En el caso Ecuador, Guayaquil, Quito, y un largo etcétera. El Perú es una Lima. Y se reproduce este centralismo culturalmente en las capitales de departamento. Leí ayer que en las diversas provincias del departamento de Piura se prepara una acción por haber sido marginados por la centralista Piura, que estaría recibiendo todo en relación a la preparación frente a la lluvia. Es la crítica al Estado centralista nacional, pero también a la reproducción centralista en las capitales. Ojo, un fenómeno interesante, hay que estar alerta, porque ha sido el departamento más afectado, el 83, el 1998, el 2017, y que ahora están muy amargos porque eso de reconstrucción con cambios ha sido sin cambios, pero sí con mucha corrupción y con mucha ineficacia. Y esos son gérmenes en la sociedad y los medios regionales, locales, empiezan a cubrirlos, pero que puede empezar a ser lo que llamaríamos una noticia nacional. Entonces, culturalmente hay que actuar no solo constatando que el Perú es un país diverso, sino respetando esa diversidad cultural y dejar de lado cualquier tipo de situación inapropiada que pudiera ver ahí. Y en ese marco, el tercer punto, quiero referirme al periodismo propiamente dicho, ¿no? Bueno, periodismo usualmente se asocia con la prensa. Ahí la distinción. Yo no voy a venir a hacer ninguna explicación ante ustedes porque me quedaría corto, al contrario, me pondría en una posición de sentado para escucharlos, pero sí señalar que en el caso, como señaló en la bienvenida, en su breve intervención, nuestro amigo Mario González, hay un descrédito del periodismo. Y eso creo que tapar eso sería erróneo. Pero más descrédito que el periodismo, hay un descrédito de los medios de comunicación. Por ejemplo, yo he tenido oportunidad de constatar cuando en distintas protestas sociales la gente amarga con el periodista que está de reportero. Yo escuché 2 reporteros, esta es mi chamba, son los dueños. Claro, el real poder son los dueños de los medios de comunicación. Y evidentemente quien cumple la labor noticiosa de reportero o otra función, cumple dentro de un marco determinado. Y ahí en muchos casos se han generado conflictos éticos. ¿Hasta dónde es esto y hasta dónde va lo otro, no? Y ahí viene toda la discusión sobre la libertad de expresión, pero que antes de que haya libertad de expresión tiene que haber libertad de pensamiento. Y a partir de eso viene la cadena con libertad de empresa. Pero no libertad de empresa en primer lugar, porque eso distorsiona el sentido general del periodismo, la comunicación, la ética y los valores. En una sociedad como la nuestra, donde ha habido hay una devaluación de los valores. Hace poco releí un libro que es del año 1925, caramba, casi un siglo, que se llama Las fuerzas morales, de un médico y filósofo argentino, José Ingenieros, donde justamente, no sé, pues creo que le puede cambiar un poco la fecha y le cambia a Buenos Aires y le pone Lima, y palabras más, palabras menos, tendríamos un texto de actualidad, con las peculiaridades respecto a lo que son los valores, lo que es la misión comunicacional y la misión periodística. Y en este marco, evidentemente, el periodismo tiene que ver con democracia. Y las vicisitudes en la historia, este péndulo democracia-dictadura se ha manifestado en muchas oportunidades. Pero este péndulo ya adquiere otras características. En América Latina y en otros continentes ya no son las clásicas dictaduras militares del cuartelazo. Hay otras formas sofisticadas y donde el poder tras el trono sigue siendo el poder económico.
más aún en sociedades económicamente oligopólicas como la nuestra o de muchos países de América Latina y también de otros continentes, no lo exclusivicemos acá. Y en ese marco, evidentemente, hay algo importante. Conversaba con un amigo el año pasado y me decía más o menos lo siguiente: la prensa, los periódicos, se están convirtiendo en el periodismo de élite y el periodismo de masas es la televisión. Me dejó pensando y no deja de tener razón. Las personas cada vez leen menos periódicos, revistas, no quiero entrar en el tema de libros, y se ve más televisión. Y realmente cuando uno ve televisión, salvo que alguien me demuestre lo contrario, todo eso que están pensando ahí, estamos en el zócalo, no quiero llamar el suelo, ¿no? Pero el zócalo es lo más cercano al suelo, donde la calidad de la producción deja mucho que desear. Estoy siendo el que utilizo el lenguaje de la cadena diplomática. Entonces, es eso, pero evidentemente hay retos mirando hacia adelante, y es lo que quiero retomar para finalizar. Primero, tener claro que el periodismo debe formar parte, y la prensa escrita dentro de ello, radial y televisiva, de buscar ubicarse como parte de los nuevos medios, y por tanto es la lucha por renovarse, por actualizarse, por cumplir un nuevo rol. En el caso de los diarios, en los distintos continentes, el caso del País en España, o el caso de Le Monde en Francia, su edición principal ahora es una edición virtual, digital, y se ha tenido que adecuar a los nuevos tiempos. Yo, por ejemplo, todos los días le doy una miradita a ambos para mantenerme informado. Algunos piden suscripción, en fin. Es eso. Entonces, lo primero es lo primero. En el marco de una sociedad cambiante, muy dinámica, donde la revolución científica tecnológica camina como una revolución de la información, de la comunicación, con todos los más y menos. Evidentemente el periodismo tiene que renovarse, y renovarse significa incorporarse a la era digital. Creo que hay experiencias muy diversas de los portales. El periodismo dentro de ello tiene un rol probablemente el más valioso de los últimos años, en medio de la falta, del descrédito del periodismo, es el periodismo de investigación, que requiere un nivel de preparación y que el Perú requiere más periodistas de investigación, más equipo de investigación. Los grandes destapes y que han generado la PEPA han tenido que ver con un periodismo de investigación, no pues el fugaz, el superficial, sino el sólido, ese periodismo que se nutre de lo recio de la historia y que incorpora los nuevos elementos. Entonces ahí hay un primer reto, hay un primer desafío que tiene que ver con la renovación periodística como parte de la situación actual y en tendencia de los nuevos medios de comunicación. Es más, yo me atrevo a decir que lo que ahora llamamos los nuevos medios, de acá al 2050 estaremos hablando muy probablemente de lo que fueron esos medios, por la dinámica existente en el conocimiento y en la comunicación. Realmente es inimaginable lo que pueda venir. A veces uno podía pensar en una discusión de ciencia ficción, pero cada vez es menos, sino que se acerca a una nueva realidad. Y ese es un primer punto. Y un segundo punto que tiene que ver con todo lo señalado es lo que significa la salvaguarda de los valores humanos, de la verdad en primer lugar, del respeto, guardan respetos, de lo que significa, más aún en países como los nuestros, el valor de la justicia, de la soberanía, entre otros,
que es una cuestión fundamental y que deben ser materia permanente de una agenda, no solamente para responder a tal o cual coyuntura, sino como parte de una política general. Y en ese sentido, no sé si será la frase correcta hablar en este caso de la agenda periodística, pero sí me estoy refiriendo a que el tratamiento de los grandes temas tiene que tener su correlato en el periodismo. Por ejemplo, se aprobaron en 2015 los Objetivos del Desarrollo Sostenible al 2030 en la Asamblea General de la ONU. Tiene 17 grandes políticas, 169 metas. Ahí hay material fabuloso para investigar. En un marco como el actual, en la cual hay un cambio climático acelerado y que no hay conciencia colectiva en nuestros países, donde se plantea en la agenda el cambio de la matriz energética frente a los combustibles fósiles, por ejemplo, son temas de los cambios hacia adelante, pero que nosotros estamos todavía en la época antediluviana, ¿no? No sé si el hombre de Java, Cromañón, no sé cuál de ellos está por ahí muy activo, pero que requiere un cambio sustantivo, como un segundo aspecto, y dentro de ellos valores, historia, agenda, enfoque, tiene que verse en eso. Y lo otro es que nuestro país, y ese es uno de los dramas, tiene instituciones débiles, tiene atomización política y tiene fuerte fragmentación social. A veces parecen que las 7 plagas de Egipto se presentaran en simultáneo. Bueno, hay que luchar contra la corriente. Y luchar contra la corriente significa mayor institucionalidad, afirmación de valores y más democracia. No en el sentido de la democracia que puede terminar siendo vacía, sino una democracia social, económica, política, de mayor participación ciudadana. Y más aún, y ahí es el otro punto que quería señalar en esta última parte, que el periodismo puede y debe tener un mayor rol en la vigilancia ciudadana, sobre todo en la lucha anticorrupción, que es el problema número 1 en nuestro país. Inclusive ahora escuchaba noticias sobre los proyectos sobre seguridad ciudadana y empiezan a hablar, ya nos quieren hacer hablar del señor Bukele, así que el que no habla de Bukele está fuera no es así pues. En medio de eso, de las reflexiones de aquellos que creen que con una salida militar van a solucionar todo, que es absolutamente equivocada, hay un par de comentaristas lúcidos, escuché ayer y hoy, que decían, esto de seguridad ciudadana y lo que sucedió en el país de Bukele, tuvo un punto relacionado con esto, que es la lucha contra la corrupción. Y si nosotros no luchamos firmemente contra la corrupción, acabo de escuchar la noticia que en Piura han intervenido las casas, cuarteles, etcétera, porque el ejército sigue en su viejo negocio de la gasolina, ¿no? ¿Cómo baila la gasolina? Bueno, no bailan esto, ¿no? Sino hacen otro tipo de cosas. Hubo un excomandante general del ejército que llegó a ser congresista, que lo blindaron, lo ocultaron, pero hoy está en la cárcel, que son los ejemplos negativos. Y termino en la idea final, que debemos buscar en medio de todo esto de los condicionantes, los ejemplos positivos. Por ejemplo, están compitiendo en un mundial de atletismo nuestras fondistas, que es nuestra vanguardia en el atletismo. A mí me emociona porque he practicado el atletismo, bueno, ahora atle nomás. Entonces, que tienen muchos logros. O estos muchachos que habían sido formados en la Universidad de San Marcos siendo escolares, que en términos del tema aeroespacial han conquistado medallas, o paradójicamente otras en matemáticas, aunque en la más media estamos pues bien caídos, por decirle de alguna manera. Son esos ejemplos positivos, o esos ejemplos ciudadanos, cívicos, tal. Claro, lo que pasa es que eso no es negocio, no hay sangre, no hay curvas, no es noticia, ¿no? Pero creo que es parte de la lucha contra la corriente. Los grandes cambios en la historia, los grandes procesos de renovación, y más aún en instituciones con historia, que le da identidad, que le da fuerza y que le da perspectiva, como Bozat y Mesa, eso debe marcar un punto de inflexión.
Creo que la famosa reflexión de Luis Miro Quesada de la Guerra respecto al oficio, ustedes saben a qué me refiero, esa presión constante que la nobleza, no la nobleza en el sentido de tener un título nobiliario, sino la nobleza humana en términos de las relaciones interpersonales y dentro de la sociedad, sea lo que prime. Y que la vileza, que está ligada a la corrupción, a la devaluación de los valores, se deje de lado. Reivindiquemos el valor de los valores, reivindiquemos la construcción de una nueva institucionalidad periodística, reivindiquemos la necesidad de una renovación cabal, reivindiquemos que todo esto debe formar parte de un proyecto de desarrollo nacional, de un Perú diverso, y que en el marco de las nuevas tendencias mundiales las afirmemos y las robustezcamos. Yo creo que Bausate como escuela, ahora universidad, tuve oportunidad de interactuar mucho ese año 2007, que dio lugar a este gran logro de decir que en el Perú, periodismo tiene como sinónimo principal Bausate y Mesa. Esto es fundamental. Muchísimas gracias. Como han visto, las nuevas tecnologías y los medios digitales son un componente imprescindible en el periodismo y la sociedad. Tanto así que gracias a ellos se tiene la facilidad de alcanzar información fácilmente y noticias en tiempos más reales. Por otro lado, la sociedad se informa mucho más rápido teniendo más opciones de audiencia.